Hola, ¿qué tal? Hoy les voy a hablar acerca de la inmunonutrición, es la segunda parte. La anterior semana habíamos visto la primera parte de inmunonutrición, pero me parece importante complementar algunos temas que son muy interesantes. Lo que les voy a indicar en este tema de inmunonutrición de la segunda parte es principalmente el pH y también de la microbiota intestinal, que son dos temas que hay la necesidad de profundizar. Para las personas que no vieron la primera parte, recomendaría que primero la revisen para proseguir con esta. Bueno, lo que es el pH es potencial hidrógeno. Esto mide la acidez o alcalinidad de un alimento. Entonces, por ejemplo, sabemos que pH neutro es 7. Más de 7, o sea, un número superior a 7 es pH alcalino y inferior a esto sería pH ácido. Entonces, mientras más inferior sea el número, es más ácido. Ahora la clave es mantener la acidez y la alcalinidad balanceadas en el cuerpo para un correcto funcionamiento. Entonces, el nivel idóneo del pH en la sangre oscila entre 7.35 y 7.45. Entonces, lo que sucede es que cuando hay mala alimentación, contaminación, el estrés, entonces tiende a acidificar el organismo. Y para compensar esto, nuestro organismo pone en marcha continuamente algunos mecanismos compensatorios para mantener el pH en estos estrechos límites, debido a las cargas ácidas que recibe. Esto es especialmente mediante la alimentación. ¿Qué nos lleva a tener estos mecanismos compensatorios continuamente? Nos puede llevar a una disminución de la actividad del sistema inmunológico, un favorecimiento de la calcificación de los vasos sanguíneos, una pérdida de masa ósea y masa muscular, fatiga crónica, dolor y espasmos musculares. Entonces, para entrar un poco más en el tema, quiero hablarles de los alimentos que son muy alcalinizantes, medianamente alcalinizantes, neutrales y los acidificantes. Que con esto no les voy a mencionar el pH de los alimentos, sino qué efecto ejerce en el organismo. Por ejemplo, el pH, si es que medimos el pH de algunos cítricos, por ejemplo el limón, el pH es ácido, pero una vez ingresando al organismo lo que hace es alcalinizar. Entonces no vamos a confundirnos con esto, ¿no? Entonces muy alcalinizantes tenemos, por ejemplo, el agua alcalina, el agua de mar, las algas marinas, también como altamente alcalinizantes tenemos el aguacate, algunas verduras, el ajo. Medianamente alcalinizantes tenemos el aceite de oliva, algunos cereales como la quinoa, la lenteja. Los neutrales son el agua común, los frutos secos, las frutas, por ejemplo. Moderadamente acidificantes tenemos ya incluidos algunos alimentos de origen animal. Por ejemplo, los huevos, las carnes blancas, por ejemplo, los pescados, algunos cereales como la avena, el pan integral. Y los altamente acidificantes son los que debemos tener mayor precaución, ya que son las carnes rojas, los embutidos, todo tipo de bebidas alcohólicas, tanto fermentadas como destiladas, las gaseosas debido al alto contenido de azúcar, café también es un poco acidificante y también los lácteos, ¿no? Entonces, esto debemos tener en cuenta. No es para eliminar los alimentos acidificantes, lo que tenemos que hacer es llevar un equilibrio correcto, ya que si nuestra ingesta es muy ácida todo el tiempo, entonces se ve sometido nuestro cuerpo a una sobrecarga continuada. Entonces, lo que debemos hacer es procurar que el conjunto de la ingesta sea equilibrada y que siempre predomine lo alcalino. No quiere decir que sigamos una dieta totalmente alcalina, sino que debe predominar los alimentos neutrales y alcalinos. Entonces aquí les quiero un poco compartir acerca de un ejemplo de un típico estilo de dieta occidental o proinflamatoria. Entonces, esta dieta tiende más a ser acidificante. Como vemos, tiene muchos alimentos y bebidas acidificantes y prácticamente no tiene alimentos alcalinizantes. Entonces, por ejemplo, de desayuno tenemos café negro, un pan blanco, mermelada. En el almuerzo, una porción de carne. Recordemos que la carne roja también es acidificante, papas fritas y un vaso de gaseosa. A la media tarde un vaso de leche, también es más acidificante, y de merienda, por ejemplo, un arroz con huevo frito. Entonces, esto es uno de los ejemplos de muchos ejemplos de menú acidificantes que puede haber. Entonces, a continuación, en cambio, les voy a indicar una dieta
que es más alcalina, es decir, es más equilibrada. Entonces aquí, por ejemplo, de desayuno tenemos un agua con limón en ayunas, un plato de fruta, una taza de té verde, yogurt, pan. En el refrigerio de la media mañana una porción de fruta con frutos secos, por ejemplo, nueces. En el almuerzo tenemos una porción de pollo con arroz y frijol y la mitad del plato es de ensalada de verduras. El refrigerio de la tarde, una porción de fruta y en la merienda aguacate con un plato vegetariano que sería de quinoa con lenteja y ensalada. Entonces aquí como vemos la única bebida que utiliza durante todo el día sería el agua, nada más. No hay gaseosas, no hay jugos azucarados y también vemos en esta dieta que no es que no existan alimentos de origen animal o alimentos que sean acidificantes. Tenemos aquí también, pero lo que vemos aquí es que predominan alimentos alcalinizantes. Y eso es lo que queremos llegar, ¿no? Entonces, bueno, ahora ya teniendo claro este tema de la acidez y alcalinidad, pasemos al siguiente tema, que es el de la microbiota intestinal. Como les había indicado, el intestino juega un papel muy importante en el sistema inmunológico. Sin microbiota no se desarrolla correctamente el sistema inmunitario. Entonces, en la microbiota es el conjunto de millones de bacterias que viven en el intestino. Hay bacterias buenas, pero también puede haber bacterias malas. La idea es que predominen las bacterias buenas. Entonces, aquí quiero hablar un poco de la disbiosis. La disbiosis es un estado de alteración del ecosistema de microorganismos. Esta se produce cuando se pierde diversidad de microorganismos en la microbiota y está asociada con diversos trastornos y enfermedades. ¿Cuándo se produce esta disbiosis? Cuando hay mala alimentación, cuando hay mucho estrés, el consumo excesivo de alcohol y muchos otros factores influyen en esto. Síntomas comunes de la disbiosis son tener, por ejemplo, distensión abdominal, constantemente tener molestias digestivas, estreñimiento o diarrea, flatulencia, y también se pueden presentar problemas, por ejemplo, de ansiedad o depresión, ya que sabemos que la microbiota intestinal influye también en esto. El intestino es llamado también el segundo cerebro, ya que ambos están directamente conectados. Cuando hay algún problema en el intestino, inmediatamente le refleja al cerebro también. Entonces, por esta razón, el intestino es llamado el segundo cerebro. ¿Cómo tenemos una microbiota saludable? Primero tenemos que variar nuestra alimentación y equilibrarla. No podemos comer todos los días lo mismo porque debemos tener diferente variedad de micronutrientes. Debemos evitar el abuso de medicamentos, especialmente antibióticos, ¿no? Entonces hay medicamentos que son necesarios, que no se los puede quitar, pero en la medida de lo posible debemos procurar no consumir muchos medicamentos. No debemos abusar de la proteína animal. Hay muchas dietas a veces que se ponen de moda que utilizan exceso de proteína animal y esto también puede repercutir negativamente con nuestra microbiota intestinal. Debe ser nuestra alimentación individualizada. Debemos tomar en cuenta que no toleramos bien, si tenemos algún tipo de alergia. Entonces debemos tomar en cuenta para cada persona, ¿no? De que sea individualizada. Un peso saludable es muy importante en personas que tienen obesidad, sobre todo la microbiota suele estar muy alterada y también evitar el estrés. Bueno, en esto del peso saludable es importante mencionar que tampoco es recomendable bajar muy bruscamente de peso. Cuando hay que bajar de peso, se debe bajar como medio kilo a 1 kilo de peso por semana. No se recomienda dietas bruscas para bajar. Y por último, el tema que voy a profundizar un poco más, que es el uso de probióticos y prebióticos, ¿no? Entonces, los probióticos básicamente hay que aumentar la fibra, las verduras especialmente, y los probióticos es lo que voy a hablarles a continuación. Entonces, los probióticos son microorganismos vivos que provocan beneficios en la salud. Entonces, los principales son los llamados lactobacilos y las bifidobacterias. Estos nos ayudan a combatir los desbalances y alteraciones que sufre nuestra microbiota intestinal.
a mantener nuestro intestino sano y cooperando con nuestra microbiota y ayudando a mantener la diversidad microbiana de nuestra microbiota intestinal. Entonces, recientes estudios demuestran incluso que, que los probióticos más comunes, que son los lactobacilos y los bifidobacterium, ejercen efectos directos sobre la función de barrera del epitelio intestinal. En nuestro intestino, nosotros tenemos microvellosidades, tenemos la barrera que llamamos el epitelio intestinal. Entonces, cuando no hay buena permeabilidad, es muy fácil que ingresen patógenos, que ingresen virus, bacterias malas para nosotros, ¿no? Entonces, estos probióticos lo que van a hacer es ayudarnos a tener una mayor resistencia intestinal epitelial. Y está comprobado también que son capaces de reducir la respuesta inmune inflamatoria, induciendo la apoptosis, que quiere decir la muerte o destrucción de las células T inflamatorias. Bueno, en cuanto a alimentos ricos en probióticos, tenemos algunos, entre ellos uno de los más comunes es el yogurt. También tenemos el kéfir. El kéfir es una bebida fermentada hecha a base de agua o leche. Entonces, esta es fermentada por levaduras y también por lactobacilos y contiene hasta 12 tipos de microorganismos que son beneficiosos. Entre ellos las bifidobacterias, que son muy beneficiosas para tratar problemas intestinales, como por ejemplo diarrea o estreñimiento. Contiene una cantidad mínima de lactosa el kéfir, ya que el momento de producirse el kéfir, la lactosa se convierte en ácido láctico. Entonces el contenido de lactosa es mínimo, puede ser entonces tolerado bien por personas que tienen cierta intolerancia a la lactosa. El yogur también es una bebida fermentada, pero tiene menos probióticos que el kéfir. Es buena fuente de proteína, de calcio y también de potasio. Existen algunos tipos de yogurt. Uno de los que más se recomienda es el griego al tener mayor cantidad de proteína y menos lactosa. Entonces también existen otros tipos de yogur como el vegano, yogur líquido. Lo que tenemos que tomar en cuenta al momento de elegir un yogur es fijarnos que no sea un yogur entero por la alta cantidad de grasa que este puede tener. Debe ser contenido de grasa media o baja, mucho mejor. También debemos fijarnos que el yogur no sea muy azucarado, no tenga alta cantidad de azúcar, mejor si no la tiene. Y también debemos fijarnos que no sea muy procesado, es decir, que no tenga muchos preservantes, colorantes. Debe ser lo más natural posible. Entonces, en eso debemos fijarnos en cuanto al yogurt para incluirlo por los probióticos beneficiosos. También existen otros alimentos como por ejemplo el chucrut, que es una preparación a base de una verdura que por lo general suele ser col. Este aporta fibra, aporta una importante cantidad de vitamina C también. Y bueno, un inconveniente puede ser que puede tener alta cantidad de sodio, porque de hecho es preparado con sal. La kombucha, en cambio, es una bebida fermentada a base de té. Entonces, esta también tiene una alta cantidad de probióticos y también algunas personas suelen optar por consumir probióticos en forma de suplemento, ¿no? Entonces, hay algunas formas de consumir probióticos y se recomienda incluirlos en la alimentación de vez en cuando, más que nada para normalizar la flora. En especial se recomienda en personas que han estado en periodos donde han consumido muy frecuentemente medicamentos y especialmente antibióticos, ya que esto es lo que más debilita la flora intestinal. Bueno, hay que tener precaución si es que desean, por ejemplo, preparar en casa chucrut o kombucha, ya que el objetivo de esto es proporcionar a nuestro organismo bacterias buenas, pero si no han tenido una correcta preparación, entonces pueden aportar bacterias malas, ¿no? Entonces se recomienda que la preparación sea adecuada o que compren uno de estos alimentos con registro sanitario. Bueno, finalmente estas son unas preguntas de verdadero o falso como para una autoevaluación. La primera es, si consumo un alimento acidificante en el día, ¿me van a aumentar las probabilidades de enfermarme? Pues esto es falso, ya que sabemos que si es que consumimos muy frecuentemente alimentos acidificantes y evitamos los alimentos alcalinizantes, ahí podemos aumentar las probabilidades de enfermarnos. Pero si sabemos llevar una dieta equilibrada y que predominen los alimentos alcalinizantes, esto no va a suceder. La segunda es, ¿consumir probióticos es suficiente para mantener una microbiota saludable? Pues esto también es falso, ya que esto no es suficiente.
saludable, una dieta equilibrada y debemos también evitar el estrés, al igual que muchos otros hábitos, ¿no? La siguiente pregunta es, ¿las carnes rojas son más acidificantes que las carnes blancas? Pues esto es verdadero. Por eso es que se recomienda más consumir carnes blancas que carnes rojas. La última es, ¿el yogur tiene más probióticos que el kéfir? Pues esto es falso, ya que sabemos que el kéfir tiene más cantidad de probióticos que el yogur. Eso es todo, espero que les haya gustado y que tomen en consideración esta charla para mejorar su estilo de vida y su alimentación. Les recuerdo que tenemos atención gratuita para estudiantes de la Universidad Central, es asesoría nutricional personalizada. Nos vemos la próxima.